Creo que todos estamos familiarizados con Sócrates, un filósofo griego nacido alrededor del año 470 antes de nuestra era en Atenas, quien se convirtió en uno de los personajes que más ha influido en la historia occidental y uno de los que también más profundamente ha configurado nuestra cultura. A pesar de que no dejó ninguna obra escrita, su legado perdura a través de los escritos de sus discípulos, y eso es casi todo lo que sabemos de él, ya que por aquel tiempo no existía algo así como un registro civil o un carnet de identidad. Con lo cual, el único medio que podría ser una prueba patente de la existencia de alguien, si no es su obra, podría ser quizás su tumba, sus restos óseos, la mención de la persona en obras de terceros y, consiguientemente, alguna representación artística. Cosa que a veces suele tener truco, como vamos a ver, porque esta representación estaba por lo general reservada para la aristocracia, reyes y gobernantes. En ese sentido, una persona del pueblo, como quizás lo sería Sócrates, quizá no tendría la suerte que tú, por ejemplo, tienes cuando te vas al baño y te tomas 38 selfies en el espejo. De hecho, si tenemos que recurrir a la primera representación visual que se conserva del filósofo, es esta de aquí, que aparece en un mural romano del siglo I. La que estás viendo y otras que aparecieron después fueron realizadas siglos después de la supuesta muerte del filósofo. Con lo cual, en este video vamos a hablar de hipótesis. Es un tema, por tanto, de mucha discusión. ¿Qué podría ser Sócrates si no fue lo que pensamos? Sin embargo, creo que son cosas que igual debes saber porque, como es mi caso, pueden ayudarte a ver la filosofía de otro modo. Con esto regresamos, así que prepárate un café y abre la mente porque esto te interesa. Primera hipótesis: Sócrates es una broma interna. Quiero apoyar esta hipótesis en una afirmación del escritor Giorgio Luri Medrano, citado por la Gaceta de la Universidad de Guadalajara. Dice así: Sócrates significa en griego algo así como el dominio de la sana razón. El nombre de su padre, Sofronisco, diminutivo de Sofrón, se puede traducir como prudente, y su madre, supuestamente llamada Fenarete, es la que trae a la luz la virtud. Además, Sócrates nació, según se narra, en el barrio de Alópece, o sea, del zorro, el animal taimado, embaucador e irónico. Hay demasiadas coincidencias simbólicas para no intuir que detrás de esto hay un artificio. Por otro lado, por allí me parece que Wikipedia comete la ligereza de afirmar que el padre de Sócrates habría participado en la construcción del Partenón, lo cual sin duda obedece a una tradición interna, lo que nos hace pensar que todo este tipo de coincidencias podría ser tan convincente como afirmar, escribir un relato sobre Donald Trump en el que el sujeto nace en el Valle del Dinero, el apellido de su madre es Power, su padre construyó la Estatua de la Libertad, etc. Y aunque es verdad que tradicionalmente se ha entendido que el padre de Sócrates era escultor, historiadores como Thomas Brickhouse o Nicholas D. Smith cuestionan la autenticidad de esta afirmación, principalmente basándose en que las fuentes más antiguas existentes de la historia son comparativamente tardías y que no están mencionadas por fuentes más confiables que, por ejemplo, Platón, Jenofonte, Aristófanes, que por cierto odiaba a Sócrates, o el mismo Aristóteles, que ni siquiera lo conoció en vida. Al leer el relato de estos cuatro autores, uno se da cuenta de que la visión sobre Sócrates difiere mucho uno del otro. ¿Podría ser Sócrates un invento de ellos? Una hipótesis parecida existe con Pitágoras. Y es que si bien parece cierto que existió un sujeto que fundó una secta con aquel nombre, no queda muy en claro cuáles fueron sus alcances, con lo que se puede sospechar que fueron los pitagóricos y no realmente Pitágoras quienes en realidad formularon toda la teoría filosófico-matemática que se le suele atribuir a una sola persona. Ahora bien, desde luego quiero poner aquí paños fríos y decir que esto hay que tomarlo con calma, como una especulación, no como un hecho. Lo que sí sabemos, y casi podemos dar por cierto, es que tanto Platón como sus amigos provenían de las esferas más acomodadas de la sociedad, quienes además se la tenían juradas a los sofistas, quienes eran maestros populares que se ganaban la vida intercambiando el conocimiento por dinero. A Platón, que era totalmente idealista, esto le parecía una perversión, pues le parecía, desde su posición social quizá, que el conocimiento no debía tener un precio, que se pervierte más bien si es que se da por unas cuantas monedas.
Con lo cual no sería extraño pensar que por su conocido sarcasmo creara un personaje confrontacional que se encargue de poner en su lugar a estos mercaderes del saber y que sus amigos hayan continuado el chiste. Un argumento que se puede sumar a favor de esta hipótesis es la famosa navaja de Ockham, porque ¿para qué suponer que existió un tipo que nunca dejó obras pero tuvo gran influencia y otros filósofos como Platón dedicaron el resto de su vida y obra a honrarlo? ¿No es más fácil más bien suponer que Platón lo inventó y ya? Algo así como una figura literaria que por ejemplo empleó Nietzsche con Zaratustra. Ahora bien, esta es una hipótesis que si bien goza de cierto aval, no es definitiva. Me parece además que tiene un punto flaco que es la figura de Aristófanes, quien dedicó parte de su obra a burlarse de Sócrates. No le caía bien, pero de ser cierta igual no alcanza para derribar la tradicional concepción de Sócrates, y mucho menos sus ideas, como es el caso de los pitagóricos. Porque si el teorema de Pitágoras no lo descubrió Pitágoras sino sus discípulos, eso no le quita la menor validez. Sigue siendo igual un producto pitagórico. Segunda hipótesis, Sócrates es Jesús, o viceversa, Jesús es Sócrates. Esta hipótesis es la segunda más controversial de la triada y no tiene que ver con su existencia, sino que más bien es una especie de ensayo de similitudes. Veamos, Jesús y Sócrates provienen de familias humildes. El padre de Sócrates es artesano, el padre de Jesús es carpintero. Ambos predicaron sobre la virtud y la moral. Ninguno de los dos dejó obra escrita alguna. Los dos congregan gran cantidad de discípulos. Ambos hablan con una especie de demonio o alguna entidad sobrenatural. Cosa curiosa, por ejemplo, véase en este video en el que hablo sobre el demonio de Sócrates. Los dos a su vez discutían a menudo con otros maestros de corte tradicional. Jesús discutía con los fariseos mientras que Sócrates con los sofistas. Ambos también fueron juzgados por su sociedad y por último ambos aceptaron estoicamente su ejecución. Para finalizar, se podría agregar que tanto el caso de Jesús como el de Sócrates, su figura fue engrandecida, se volvió leyenda gracias a sus discípulos. ¿Es Sócrates Jesús o Jesús es Sócrates? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, a Sócrates lo menciona Platón en el siglo IV antes de nuestra era, figura y enseñanza que en la época de Jesús ya estaba extendida por Roma. Como hemos visto, en el siglo I existían murales y figuras de Sócrates en Roma, e Israel en tiempos de Jesús, que formaba parte del Imperio Romano, no debe haber sido ajena como nación al conocimiento del filósofo. Ahora, ¿esto quiere decir que Jesús es una invención inspirada en Sócrates? No creo exactamente que sea así. Lo que pienso era que Jesús era un predicador como solían existir en esos tiempos, gente que hacía una especie de interpretación popular del judaísmo para las masas, así como por ejemplo Juan el Bautista, cuyo mensaje, me refiero al de Jesús, caló más en el imaginario popular. Y posteriormente, consciente o inconscientemente, sus seguidores le fueron confiriendo elementos socráticos, entre otros de orden sobrenatural que prefiero no discutir. Tercera hipótesis, y esta es la que he conocido más recientemente y seguro te va a hacer arquear una ceja, por lo menos. Sócrates puede haber sido una mujer. Vamos por partes. Esto lo podemos empezar a desmenuzar partiendo del hecho de que Sócrates no escribió ninguna obra. ¿Por qué no lo hizo? Considérese que en la antigua Grecia la educación y las oportunidades para las mujeres eran considerablemente limitadas en comparación con los hombres. En general, las mujeres no tenían acceso a la educación formal y por tanto aprender a leer y escribir no era común entre ellas. Sí que hubo excepciones en las clases aristocráticas sobre todo, de las cuales Sócrates en principio no formaba parte. Así que el que sea mujer podría explicar que no supiera escribir y por tanto estar impedido o impedida de haber dejado una obra en vida. Por su parte, Sócrates, como nombre, puede haber sido en realidad un apodo. Según el diccionario de etimología en línea, Sócrates es un compuesto de sos, que significa sano, kratos, que significa poder, y tes, que vendría a ser el agente, y sugiere el diccionario que debe entenderse como el del poder sano e intacto. Apoya a esta teoría la visión de Platón sobre las mujeres. Platón en la República admite a las mujeres dentro de la clase de los guardianes y al final del libro séptimo reconoce la posibilidad de que existan filósofas gobernantes. De Sócrates además se sabe según el diálogo primer Alcibiades que tiene una relación con un joven llamado precisamente Alcibiades, diálogo que comienza con Sócrates declarando su amor por el muchacho, aunque luego, pasan a hablar de varios temas.
Sí, es verdad que las relaciones homosexuales de la antigua Grecia estaban más normalizadas que hoy en día. Sí, pero tampoco se puede evitar echar leña al fuego de la hipótesis de un Sócrates femenino cuando recordamos que Sócrates mismo describe su método filosófico como mayéutica, que era la técnica de parir, siendo esta una actividad esencialmente femenina, la cual compartía con su madre. Sócrates decía: mi madre ayuda a las mujeres a parir, yo ayudo a los hombres a parir ideas. Si Sócrates fuera masculino, ¿por qué no más bien relacionarse con el oficio de su papá? Me parece igualmente válido decir: mi padre talla la piedra, yo tallo ideas. Y por el contrario, Sócrates, cuando conversa con Teéteto, según Platón, dice: yo heredé la profesión pero de mi madre, yo soy partera, insiste Sócrates. Y por último, hay una interpretación lacaniana de Sócrates que lo describe no solo como histérico, sino como el perfecto histérico. Ojo, que no estamos hablando aquí necesariamente de la histeria como aquella enfermedad tan estigmatizada que deviene de los órganos sexuales femeninos. Para Lacan, además, el histérico es alguien que se identifica imaginariamente con un hombre solo para cuestionar su sexualidad misma. Ahora bien, si continuamos con la tradición y bajo riesgo de caer en un sesgo de género, podríamos afirmar que Sócrates tenía un pensamiento más bien femenino. Tradicionalmente se entiende que el hombre suele afirmar el conocimiento, mientras que lo propio de la mujer tradicionalmente no sería afirmar, sino más bien preguntar. Y si no está de acuerdo con la respuesta, no lo manifiesta, sino ironiza sobre eso. Esto, por ejemplo, lo vemos a cada rato en Los Simpson cuando Homero dice una burrada y Marge Simpson hace un gesto de Y por último, también hay que prestarle algo de atención a una escena del banquete, que es cuando Alcibiades irrumpe en la reunión ebrio y le reclama a Sócrates el hecho de que toda Atenas elogia su belleza, mientras que Sócrates no le hace caso, ya que en esa situación el objeto de su deseo es Agatón. Lacan hace una interpretación bastante interesante de esta escena, ya que la histeria es el impedimento de convertir el deseo del otro en el suyo propio, y esa sensación de malestar y búsqueda de sentido, que sin duda Sócrates promueve de una forma más femenina que masculina. Ahora, como repito, son especulaciones, son casi teorías de la conspiración, si se quiere. Pero no niegues que han sido interesantes y que ya tienes algo para poner en aprietos a tu profe de filosofía. Espero que este video les haya gustado, les haya parecido interesante por lo menos, y vernos en una muy próxima oportunidad. Perra, alastra, chao.